Hola, mi nombre es Michelle Pará, estudiante del quinto trimestre de psicología y el día de hoy les estaré hablando un poco sobre los trastornos de la personalidad. Un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de la personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Esto causa problemas de limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y por supuesto la escuela. En algunos casos es posible que no te des cuenta de que tienes un trastorno de personalidad porque tu manera de pensar y comportarte te parece natural. Y es posible que culpes a los demás por los problemas que tú tienes. Los trastornos de la personalidad generalmente comienzan en la adolescencia o adultez temprana. Existen muchos tipos de trastorno de personalidad. Algunos tipos se vuelven menos obvios en el transcurso de la mediana edad. Los síntomas. Los tipos de trastorno de la personalidad se dividen en tres grupos, sobre la base de características y síntomas similares. Muchas personas que presentan un trastorno de la personalidad también tienen signos y síntomas de al menos un trastorno de la personalidad más. No es necesario que se manifiesten todos los signos y síntomas enumerados para que se diagnostique un trastorno. Los trastornos de la personalidad del grupo A. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo A son caracterizados por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Incluyen el trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad y trastorno esquizotípico de la personalidad. Trastorno paranoide de la personalidad, desconfianza y sospecha generalizada hacia los demás y sus motivos. Creencia injustificada de que los demás intentan dañarte o engañarte. Sospecha injustificada de la lealtad o fiabilidad de los demás. Vacilación al confiar en los demás debido al temor no razonable de que usarán la información en tu contra. Percepción de comentarios inocentes o situaciones no intimidantes como si fuesen insultos o ataques personales. Falta de interés en las relaciones sociales o personales, preferencia por la soledad, amplitud limitada de las emociones, incapacidad para disfrutar la mayoría de las actividades. Trastornos de la personalidad del grupo B. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo B son caracterizados por pensamientos o comportamientos dramáticos excesivamente emotivos o impredecibles. Incluyen el trastorno de personalidad antisocial, trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y trastorno narcisista de la personalidad, trastorno de personalidad antisocial, indiferencia hacia las necesidades o sentimientos de los demás, mentiras, robos, uso de apodos, estafas constantes, problemas legales recurrentes, violación constante de los derechos de los demás, comportamiento agresivo, a menudo violento, indiferencia hacia la seguridad propia y de los demás, conducta impulsiva, irresponsabilidad constante, falta de remordimiento por el comportamiento, trastorno límite de la personalidad, fácilmente influenciable, emociones poco profundas que cambian rápidamente. Envidia hacia los demás o creencias de que los demás te envidian. Ahora, los trastornos de la personalidad del grupo C. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo C se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Incluyen el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Incluyen trastorno de la personalidad por evitación, sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo, sentimiento de ser inadecuado, inferior o desagradable, evasión de las actividades laborales que tengan que ver con un contacto interpersonal,
Inhibición, timidez, aislamiento en el plano social, evita las actividades nuevas, reunirse con personas extrañas, tolerancia hacia tratos abusivos e inadecuados, incluso cuando existen otras opciones. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva no es lo mismo que el trastorno obsesivo-compulsivo, un tipo de trastorno de ansiedad. Ahora, ¿cuándo debemos consultar con el médico? Si tienes algún signo o síntoma de algún trastorno de la personalidad, consulta al médico o a otro profesional de atención primaria o especialista en salud mental. Los trastornos de la personalidad, si no se tratan, pueden provocar problemas considerables en tu vida que posiblemente empeoren si no recibes tratamiento. Ahora, las causas. La personalidad es la combinación de pensamientos, emociones y conductas que nos hacen únicos. Ese es el modo en el que comprendes cómo te relacionas con el mundo exterior y el modo que te ves a ti mismo. La personalidad se forma durante la infancia y en ella incide la interacción de lo siguiente: los genes, que es posible que determinados riesgos de la personalidad se transmiten de padres a hijos mediante los genes heredados. A veces estos rasgos se llaman tu temperamento. El entorno. Este incluye los alrededores en los que creces, los eventos que tuvieron lugar y las relaciones familiares y otras personas. De hecho, se piensa que los trastornos de la personalidad son provocados por una combinación de estrés, influencias genéticas y del entorno. Es posible que los genes te hagan vulnerable a desarrollar un trastorno de la personalidad y una situación de la vida puede desencadenar el desarrollo. Ahora, factores de riesgo. Si bien no se conoce la causa precisa de los trastornos de la personalidad, ciertos factores parecen aumentar el riesgo de desarrollar o desencadenar estos trastornos. Entre ellos, vamos a mencionar algunos. Antecedentes familiares de trastornos de personalidad u otras enfermedades mentales. Vida familiar abusiva, inestable o caótica durante la niñez. Diagnóstico de trastorno de la conducta en la niñez. Variaciones en la química y en la estructura del cerebro. Por último, las complicaciones. Los trastornos de la personalidad pueden alterar significativamente tanto la vida de la persona afectada como la de las personas que se preocupan por esta. Los trastornos de la personalidad pueden provocar problemas con las relaciones, el trabajo, la escuela, además de que pueden derivar en el aislamiento social o en el consumo abusivo de drogas o alcohol. Gracias.